Recorden. Ya, entonces primero que vamos a hacer es hablar del tema. Ya se está grabando. Ya. Después lo pueden editar. Ya. Dale, doctor. Ya vamos a hablar sobre las habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación se refiere a la capacidad de enviar, recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas hacia objetivos personales y organizacionales para llevar a cabo adecuadamente sus actividades. Con la administración se debe poseer al menos las habilidades básicas de la comunicación oral, escrita y no verbal, relacionadas con la comunicación con los clientes, la comunicación con sus subalternos, con sus superiores o con los medios, la sensibilidad a diferencias culturales, entre otras. ¿Qué opinan ustedes? Sobre las habilidades, yo puedo decir que ya depende de cada persona de cómo sabe manejar la lengua, su lenguaje, su forma de expresarse para transmitir un mensaje. No sé si concuerdan conmigo, muchachos. O pueden dar su opinión. Dependiendo de la habilidad que tenga cada persona de hablar o de comunicarse, va a generar distintas posibilidades ya sea en su trabajo o en el entorno, ya que, por así decirlo, tiene más posibilidad de encajar o de poder subir de nivel, por así decirlo, en el entorno, si se comunica, si se desarrolla en un empleo, si se desarrolla bien en un momento dado, ya sea de crucial, de suma importancia, va, se va a ver ahí sus habilidades de comunicación o de poder desarrollarse en un entorno. Efectivamente, como tú lo mencionaste, compañero, es muy importante el entorno donde se va a generar dicha comunicación, ya que depende de eso, nosotros podemos manejar nuestro vocabulario y también transmitir las ideas que a nosotros nos parece coherentes y necesarias. Exacto, ya que saber escuchar, por decirlo así, aunque parezca simple, también nos podemos expresar mediante nuestros gestos. Eso llama mucho la atención y da mucho que decir a través del hecho. Ricardo, ¿qué piensas tú? Comunicación se refieren a los mensajes que nosotros transmitimos, ya sea de forma oral o de forma escrita. Por ello debemos expresarlos bien para que el mensaje llegue de forma correcta al oyente. ¿Cómo podemos mejorar las habilidades de comunicación? ¿Quién me puede decir? Yo creo, en ese tema yo puedo decir que ya depende de lo que piense o sea, la forma de expresarse de la persona, y cómo puede mejorar esas formas de lo que tú diste en el documento, donde diste 10 tips para mejorar tus habilidades verbales, pero ya no depende de solo lo verbal, sino la forma de cómo la expresas, tus emociones, cómo transmites a esas personas, cómo transmites el mensaje, la forma de que transmites. Eso depende ya de cada persona, aunque pueden haber muchos tips que puede mejorar las habilidades de comunicación, pero no siempre va a funcionar en cada persona, porque la personalidad o la actitud de eso varía dependiendo por ejemplo, hay una persona que puede ser súper temerosa, súper vergonzosa y va como que lo va a intentar, pero al momento de intentarlo, pues, no sé, puede ganarle los nervios o puede, no sé, decir la palabra mal o malinterpretarse y dar a entender otra cosa contrario a lo que dijo, lo que quiso transmitir. Nasli, ¿tú qué piensas? Ya que mis compañeros más se refirieron a la comunicación verbal, yo creo que por otra parte la comunicación no verbal
hace más referencia cuando, cuando nosotros no tenemos las palabras o la expresión necesaria para comunicar dicho pensamiento. De ahí recurrimos a la comunicación no verbal, como lo mencionó un compañero, que la forma de nuestro gesto, la forma de que nosotros podemos manipular parte de nuestro cuerpo para expresar dicho sentimiento. Bueno, pero también tendríamos que tener en cuenta la comunicación tanto escrita. La comunicación escrita, ya sea mediante cartas o mediante algún correo, en la cual no involucra ahí la comunicación no verbal ni la interacción de los gestos ni nada. Sería mediante palabras escritas, dando a entender un mensaje, y ahí hay que ser preciso, porque en la comunicación, o sea, si hablamos en persona con los demás, así como digamos una palabra que no esté clara, pero mediante los gestos, ya sea, por ejemplo, una broma, pero tal vez una persona no lo entendió y no lo tomó como una broma, pero viendo los gestos de la persona puede entender de que sí se trataba de una broma, pero mediante si hacemos un escrito, no va a ver ni los gestos de esa persona, simplemente va a leer y lo puede entender de muchas maneras. Claro, Por no eso tiene hay que ser, la opción de retractarse. y por eso hay que ser súper claro el momento de comunicarse de esa manera. Bueno, compañeros, seguimos hablando más específicos sobre la comunicación no verbal y verbal. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro. ¿Alguien me puede explicar más o menos cómo es la comunicación no verbal? Ese es relevante a mi tema. Ese es como en presencia de otras personas. Cualquier persona que decida, por ejemplo, no hablar o sea incapaz de hacerlo, podrá comunicarse a través de gestos faciales y su movimiento corporal. Esta comunicación no verbal deriva a las primeras impresiones, ya sea por la apariencia física de la persona, según su postura, su mirada, su sonrisa, si habla muy rápido o lento, con un volumen alto o bajo, transmite mucho en qué decir en ese aspecto. Eso es lo que puedo decir sobre la comunicación no verbal. Engloba todo lo que tiene que ver con el cuerpo, los movimientos del cuerpo. Exacto, y todos los gestos, todo lo que puede causar, y ahí eso transmite a las otras personas para poder comunicarse. No es ¿Qué es que necesario tanto piensa, hablar. ajá, ¿qué piensa Alvarado? ¿Qué ejemplos puedes dar? Bueno, como dije antes, que más de una comunicación verbal es necesario también saber cómo manejar las expresiones no verbales, como tu postura corporal, tu gestos, como la forma de que lo dices, es muy importante porque los dos van relacionados. Y para dar un buen mensaje tienes que tener la habilidad de combinar esas dos componentes correctamente. Tú, Nasli, ¿qué piensas? Yo podría dar un ejemplo de lo que es la comunicación no verbal. Nosotros podemos verla reflejada cuando por ejemplo, nos preguntan nuestro estado de ánimo y nosotros decimos que estamos bien, pero nuestro cuerpo, nos dice otra cosa. Tenemos un rostro deprimido, decaído, no estamos felices. Y por el contrario, si decimos que estamos tristes, de esa misma forma nos expresamos feliz. Como lo dijo Alvarado, es muy importante que lo que nosotros digamos y cómo lo expresemos coincidan y relacionar todo ello. Bueno, yo tengo una pregunta como para
debatirla. ¿Ustedes qué creen que es más importante? ¿Los elementos verbales o los no verbales? ¿Cuál tiene mayor peso en lo que es la forma de transmitir un mensaje? Pueden dar sus opiniones. Pues yo creo que ninguno, o sea, ambos tienen la igual importancia al momento de comunicarse, porque ambos ayudan a entender el mensaje, ya sea de una manera u otra. No es como que podemos como decir de que este más importante por tal motivo o este menos importante porque no da esto o lo que aquello. Eso a mi parecer. ¿Alguna otra opinión? Yo creo lo mismo, que ya depende de la forma que nos interpretemos nosotros, cómo nosotros hablemos, cómo nosotros nos expresemos. Creo que ambas es necesaria. Aunque Sí, bueno, no. ambos son importantes porque, por ejemplo, recordemos que hay personas sordomudas, no pueden hablar y ellas se comunican a través de mímicas, de movimientos corporales, de la comunicación no verbal. Bueno, yo tengo una opinión un poco distinta a la de ustedes. Yo siento que los elementos no verbales pueden transmitir más que palabras, por la razón de que tú, la persona te ve cómo realmente tú te expresas. O sea, la componente no verbal es muy importante y yo considero que es más importante que la componente verbal. Pero si te enfocas más en la componente verbal, o sea, perdón, ¿cuál era, según tu opinión, cuál era el más importante? La no verbal yo siento que tiene un poco más de peso que la verbal. Si te enfocas más como en el componente no verbal y le das como, por así decirlo, menos importancia a la verbal, ¿no crees que como que va a interferir en el mensaje o lo que quieras transmitir? O sea, no estoy diciendo literalmente que no importa la verbal. Estoy diciendo que para mí recae más sobre los elementos no O verbales. sea, sí, sí. O sea, sí, tú dices que le das más importancia, pero al momento de darle más importancia tienes que como que disminuirle un poco al otro. Como que le doy más importancia, le vas a poner como que más empeño a esto, pero esto lo va a quitar un poquito como para que esté ahí nivelado, por así decirlo. Sí, sí, eso es lo que quería decir. Okay. Bueno, es mi opinión, cada uno tiene una opinión. Bueno, ya, sigamos el otro tema. Digamos, la comunicación interpersonal. Se denomina comunicación interpersonal al intercambio de información o sentimientos mediante mensajes verbales y no verbales. O sea, que en esta incluyen los dos por unido, que suele darse entre personas que comparten un espacio físico, o sea, es decir, que viven o cohabitan y por tanto se ve en la necesidad de emitir y recibir mensajes para normar u organizar la convivencia. Esto puede referirse a ámbitos diversos como el hogar, el trabajo, la calle, entre otros. Pero también podemos, en la comunicación interpersonal, no son como que, por así decirlo, tan importantes, pero también influyen en ello como son la danza, el baile, eh, como el baile y las expresiones faciales que dan pistas muy valiosas sobre las emociones. O sea, como por así decirlo, lo último que dije de los bailes y las expresiones no pueden ser muy importantes, pero igual comunican algo, como si ves, por ejemplo, una danza folclórica, va a transmitir como la cultura al momento de ver eso. No va a haber, no va a haber habla ni nada por el estilo, solamente va a haber una música de fondo y personas bailando, pero vas a entender que se refiere a una cultura. Las expresiones faciales, como ya dijeron anteriormente, de que va a demostrar si estás triste, estás enojado, por si o también estás aburrido. Y la buena práctica para la comunicación interpersonal tenemos que es el saber escuchar, el evitar hacer juicios de valor, la asertividad, el fomentar la empatía y atender la comunicación no verbal.
saber escuchar se hace, sin duda, es el elemento el más crucial para la comunicación, ya que dependiendo lo que escuchemos, dependiendo de la atención que le pongamos al mensaje o a la persona que estemos hablando, con la que estemos interactuando, va a haber una buena comunicación entre aquellas personas. Y el evitar hacer juicios de valor, que por naturaleza ya sabemos que el ser humano tiende a construir su propia opinión del interlocutor en base a sus creencias, valores o forma de vida. Esto conduce a que en el momento de la escucha se emitan prejuicios que puedan distorsionar el mensaje. O sea, hay casos o hay personas en la cual apenas van escuchando lo que está diciendo la persona y de una ya sacan sus propias conclusiones. Es como que no le dan el tiempo a las demás personas a terminar sus oraciones o lo que tiene que decir. La asertividad. La asertividad es la capacidad de transmitir a una persona opiniones, creencias o sentimientos de forma eficaz y sin sentirse incómodo. Fomentar la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La empatía es otra de las claves para que la comunicación interpersonal dé sus frutos. Un ejemplo claro se da en las entrevistas de trabajo. Así el entrevistador no actúa, si el entrevistador no actúa con empatía, es difícil que el candidato muestre sus fortalezas y actitudes. O sea, si vas a una entrevista y por ejemplo, ves a tu jefe, el que podría ser tu jefe, con amargado, o podría ver con una cara súper seria, te da hasta los nervios y no puedes desarrollarte bien, o simplemente te olvidas lo que ibas a decir, o te entran los nervios en ese momento. Atender a la comunicación no verbal, que es el aprender las señales no verbales comunes en todas las personas, que es una herramienta muy valiosa para comprender a tu interlocutor. Y esto han sido pequeños conceptos sobre cada uno y es lo que entienden en general, una idea principal en general de todo. Para mí eso es lo que me ha parecido lo más importante a recalcar para poder llevar una buena práctica de la comunicación interpersonal. Sí, yo creo ¿Alguien que que nos comparta las prácticas que tiene esta comunicación interpersonal? Disculpa, ¿cuál fue tu pregunta? Alguien que nos comparta las características que tiene la comunicación interpersonal. Características. a mí me toca ese tema, pero antes quería dar algo sobre lo que nos dijo. Yo pienso que sobre lo que expuso mi compañera, yo pienso que todas esas características están conectadas mutuamente y donde falla uno puede hacer que se disperse la comunicación. Por ejemplo, si no tenemos empatía por los demás, es una componente súper básica, porque debido a que nosotros podamos entender la condición de los demás, podemos comprender, podemos hacer juicios de valor, pero de forma constructiva. Y así todos los elementos se conectan entre sí. Bueno, ya ahorita sí me toca mi tema. Sobre las características de la comunicación interpersonal. Una de las características es que ocurre en todo momento. Es decir, que cada vez que nosotros mantenemos relaciones comunicativas con personas, aun si nosotros no estamos conscientes de lo que hacemos, estamos poniendo en práctica esta comunicación interpersonal. Tiene una fuerte componente no verbal y ahí está mi idea que di en el debate de cuál era más importante. Según los estudios, dicen que en la psicología social tradicional se considera que un 80 o 90% de la información que intercambia de lo interpersonal por vía no verbal es contundente, que tiene más peso para transmitir los mensajes, un 80 a 90%. Aunque, claro, es un tema de donde tienes que ver más a fondo,
depende del tipo de vista del hablante. Y que considere cuál sea más, que tenga más peso, o si los dos piensan que tienen la misma importancia. Bueno, incluye a todos los elementos de la comunicación tradicional. Nos quiere decir que están todos los elementos que pertenecen a la comunicación, como el receptor, el emisor, el canal, el mensaje, el código, el contexto. El contexto es súper importante. Yo creo que... ya. El contexto, los elementos. Podemos decir que todos los elementos participan en esta comunicación tradicional. Produce efecto a todos los participantes. Esto quiere decir que no puedes quitar lo que ya has dicho. Produce un efecto esas palabras que tú transmites. Es decir, que no puedes revocar lo que has dicho. No puedes revocar tu mensaje que has transmitido de una vez. Claro que puedes volver a corregir tu mensaje, pero ya el efecto que produces en esa persona ya está hecho. Bueno, ya. Como piensa antes de hablar. Ajá, exacto. Bueno, siga, compañero. Que nos quedan 3 minutos. Nasli, ¿de qué se trata ese tema? Ese era tu tema, ¿no? Sí, Nash. Bien, como bien lo explicó los compañeros acerca de la comunicación interpersonal, a su vez se divide en 2 niveles, que son los simétricos y complementarios, incluyendo a todos los elementos que conforman una comunicación. ¿Puedes seguir? Ya. ¿De qué trata el nivel simétrico? El nivel simétrico, su principal característica es la igualdad. Igualdad, ya sea los rangos que tiene una persona o las personas que están en un dicho grupo, la condición física, la intelectual. Esto también se trata de reflejar confianza entre todos los individuos que conformen aquella comunicación. También da la posibilidad de que las personas que participen reflejen abiertamente su conducta. Creo que un breve ejemplo de esta sería el grupo en que nosotros estamos conformados en este momento. Tenemos varias igualdades, como sería la edad, todos somos jóvenes, tenemos el mismo conocimiento, estamos en el mismo curso, tenemos la misma condición intelectual, física, por referirnos a los jóvenes, y transmitimos confianza entre nosotros mismos. ¿Puedes poner la otra, por favor? Bien, el nivel complementario. En comparación con la simétrica, esta trata de las diferencias que tienen los individuos, ya sea como las que mencionamos anteriormente, físicas, intelectual, social. Estas más se dan reflejadas en un lugar de trabajo donde está por rango mayor el jefe y como un rango menor el empleado, por decirlo así, ya que ellos muchas veces no tienen la capacidad de compartir todos sus pensamientos. Y muy aparte de eso, puede darse el caso en que los dos de ellos o el grupo que conforma eso puedan tratarse con reserva. Bueno, eso Digamos, creo que ¿cuál es la todo, conclusión? Ajá, una porque se va a conclusión, ¿qué acabar le el podemos decir? tiempo. Se va a acabar el tiempo. Bueno. Bueno, ya ese fue todo el debate que ha armado nuestro grupo. Muchas gracias.